El día de Pentecostés, con las 7 vueltas el muro se cayó. Con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, el de Jericó. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. El muro se cayó y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. El muro se cayó. Hola, hola, bienvenidas una vez más a nuestro segundo episodio en la radio Jesús está contigo, donde estaremos compartiendo con ustedes un tema muy interesante. Sí, bueno, hola, Dios les bendiga a todos y estamos aquí, bueno, ya hoy el segundo episodio, como decía mi hermanita Caterina, y bueno, hoy vamos a hablar de este tema que es cosas que un cristiano no puede pasar por alto. Usted sabe que muchas veces, ¿verdad? Nosotros le servimos a Cristo, vamos a la iglesia, pero hay cosas que estamos dejando de un lado y que no podemos descuidar, que no debemos de dejar pasar por alto. No podemos colocarlo en segundo plano, no hay que darle prioridad. Entonces, hoy vamos a hablar esas cosas que un cristiano no puede dejar pasar por alto. Vamos a comenzar con nuestra hermanita Caterina. ¿Qué entiende mi hermanita Caterina que un cristiano no puede pasar por alto? El orar. Orar es una clave muy importante que un cristiano no debe dejar pasar. En la oración está el alimento. ¿Qué pasa si un cristiano no ora? Cuando vienen las debilidades y las pruebas, decae fácilmente. Y mientras está en la oración fervientemente, se mantiene firme, confiando en ese Dios vivo. Entonces no debe dejar de orar. Exactamente. Bueno, es muy cierto, amén, es muy cierto y yo también lo creo así. Nosotros no podemos dejar pasar por alto la oración. Mire, se puede pasar, que ya sabe yo, cualquier cosa, pero la oración no se puede dejar pasar por alto. Que yo venía de hermanita Caterina, bueno, yo también tengo una, y es que un cristiano no puede dejar pasar por alto la palabra de Dios. A veces, mire, hoy en día hay una cosa que está sucediendo, y es que la gente no estudia la palabra, no lee la Biblia. Y ay no, porque es que me da flojera, me da pereza, y nos ocupamos en tantas cosas que nos olvidamos de leer la Biblia. ¿Y cómo yo sé esto? Mire, hay gente que hoy en día predica, pero es por lo que ve en YouTube, por lo que escuché en un reel, por lo que escuché en TikTok. No. Está bien, tú puedes recibir un conocimiento porque hay cosas que no sabemos, pero es necesario nosotros escudriñar la palabra, meternos en la Biblia y leer, porque lo mismo que entendió fulano no es lo mismo que Dios te va a mostrar a ti. Entonces es necesario nosotros no pasar por alto la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla, leerla, darle el valor que merece. ¿Por qué? Porque es que la palabra dice que en este tiempo nosotros seríamos engañados. Y si nosotros no conocemos la Escritura, vamos a rápidamente cualquiera nos va a engañar. Pero cuando uno conoce la Escritura, uno dice, ya va, esto que me está diciendo fulano, como que no es así. Tú vas a poder discernir e identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero por eso necesitamos conocer la palabra. Así que un cristiano no debe dejar pasar por alto la palabra de Dios. Una que mi hermanita Caterina entiende que un cristiano no debe pasar por alto. El ofrendar. Ajá. ¿Por qué no debe dejar de ofrendar? Porque sabemos que todas las bendiciones que nos alcanzan y nos llegan es por medio de Dios y debemos de ser gratos y agradecidos con el Señor y darle lo que es del Señor. Entonces, bueno, un cristiano no debe dejar de ofrendar. No, y sí, es verdad, pues eso conlleva, mire, yo le digo, a mí el Señor, y en estos últimos días el Señor conmigo ha tratado en cuanto a ese tema, porque a mí pasaba algo, voy a dar un testimonio y es así, a mí me pasaba esto, yo he sido, y no es por decirlo aquí, pero yo siempre he sido como fiel con el diezmo, ¿verdad? Siempre he buscado de diezmar, ¿verdad? Pero con la ofrenda yo era bien falla. Con la ofrenda yo era como que no, porque, o sea, no tengo sencillo, o de repente está en la cuenta y uno no le da aquella, de repente, ay no, ¿qué voy a hacer yo parándome a hacer un Pix, hacer una transferencia, por decir algo así? Y nosotros tomamos en poco la ofrenda, no sabiendo que la ofrenda es algo, mira, aunque nosotros lo veamos así, pero el diezmo tiene un límite. Tú das el 10%, pero la ofrenda no tiene un límite. Tú puedes dar más o menos que un diezmo, pero eso quiere decir que cuando no tiene límite, o sea, es lo que salga de tu corazón. Imagínese que Dios me prueba a mí y me dice, es hora de ofrendar. Y de mi corazón, ¿qué sale? Nada. O sea, lo que disponga tu corazón y yo no dispongo nada, porque no. Pero el Señor me hacía reflexionar esto. Muchas veces nosotros gastamos otras cosas que son innecesarias o que uno ve en esto para allá, esto para acá. Y para ofrendar siempre hay un pero. Entonces, el Señor conmigo ha venido tratando en cuanto a esto, porque es así. Mira, hay una bendición en ofrendar y es que es clave. La palabra dice, el que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Y nosotros, el Señor me hacía entender esto. Porque yo le pido, Señor, oye, Señor, bendíceme, Señor, abre las puertas. Y el Señor me hizo ver, imagínate, hija, si yo te bendiciera conforme a tu ofrenda.
oye, no me bendiciera el Señor. ¿Por qué? Porque ni 2 días y llego. No, de verdad, y nosotros nos ponemos a meditar y a veces, ¿me entienden? No, ay, yo soy fiel en una parte, pero estoy dejando pasar por alto otra cosa. Entonces no debemos dejar pasar por alto la ofrenda. Eso es muy importante. O sea, digo esto por testimonio porque es así que bueno. Y de verdad se lo digo porque el Señor me ayuda a entender y yo lo he hecho, de verdad, lo he hecho esto, no por decir ni de verdad ni por vanagloria ni nada de eso, Dios me libre, sino es porque, mire, no sé, el Señor ha hecho a través de eso, de verdad, y no estoy diciendo que Dios me enriqueció, no, estoy esperando la bendición ainda, pero ¿qué pasa? Yo sé que el Señor está orando, o sea, no sé, el Señor me ha ayudado a tener ese corazón, por decir en esa parte, más dadivoso hacia el Señor. Porque nosotros debemos de bendecir al Señor con nuestros bienes. A veces como que no, yo puedo bendecir a mi casa, bendigo a mi familia, bendigo al vecino, no, porque yo no le estoy dando dinero al pastor, yo no le estoy dando dinero a la iglesia, no. Esa es una malicia que se mete en nuestro corazón, pero cuando uno entiende que esto es de Dios, uno no está viendo quién lo recibe y quién no. Entonces eso el Señor me lo hizo entender, entonces yo le di la gloria a Dios porque el corazón de uno se siente libre, uno se siente bien. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto. Entonces no debemos dejar pasar por alto eso. Pero disculpe que ese tema era de Caterina y yo lo agarré. No, está bien, hermano, está bien. Ajá, yo tengo por aquí también una y es que un cristiano no puede dejar pasar por alto a la familia. No puede. Mire, yo he escuchado testimonios de personas que se enfocan tanto en el ministerio, en la iglesia, en el servir, y se olvidan de su casa, de su familia. Yo he escuchado un caso de un hombre que la mujer lo dejó y todos se dejaron, tuvieron que dejarse porque la mujer era tanto en la iglesia, y el hombre, o sea, el hombre llegaba al trabajo, no había comida, no había nada, la mujer vivía en la iglesia porque en la iglesia había que hacer esto, había que hacer lo otro, y no está mal el servicio que la mujer hacía. ¿Qué pasaba? Que no había una organización. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ayudar a la iglesia, pero recuerda que tú tienes un esposo, hay una familia que tú tienes que atender, tú tienes que atender a tus hijos. ¿Y qué pasa? Que ella descuidó su familia, entonces después andaba llorando a donde el pastor, ayúdenme en oración por mi matrimonio, mi esposo me quiere dejar. No, a veces decimos, no, ¿por qué mi esposo me quiere dejar? Ajá, pero ¿qué tú estás haciendo por tu esposo? Un hombre solo, si el Señor mismo vio a Adán solo en el Edén y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No, es bueno que el hombre esté solo. No, el Señor mismo lo dijo. Y si la mujer tiene su hombre y lo deja solo en la mayoría del tiempo, ¿qué usted puede esperar que salga de ese hombre? No va a salir nada bueno. Entonces yo pienso que un cristiano no puede cuidar a su familia. Por más que tengo al Señor. Mire, cuando nosotros entendemos que Dios es nuestra prioridad, eso abarca todo. Porque mire, el poner la prioridad a Dios no es que yo pase todo el día en la iglesia, no. Mire, cuando todo va a estar bajo la cobertura de Dios, cuando tú pones a Dios como prioridad, tu familia, tu casa, todo, y tú vas a rendir adoración a Dios en todo. ¿Por qué? Porque tú tienes como prioridad a Dios. Pero a veces pensamos que es por nuestras obras que nosotros hagamos, que nosotros mostremos que el esfuerzo que yo pueda hacer, que yo voy a ser salvo, o que Dios se siente bien conmigo si yo hago las cosas como yo creo que se hacen bien. Entonces no hay cosas, yo también rindo adoración a Dios cuando yo sirvo a mi casa, cuando yo sirvo a mi familia, cuando yo valoro lo que Dios me entregó. Así que bueno, yo pienso que un cristiano no debe pasar por alto a la familia. Así es, así es. Bueno, un cristiano que no debe pasar por alto, y es muy importante, son las responsabilidades que tiene. Hay responsabilidades que se delegan dentro de la congregación y hay personas que siempre lo dejan de último para después. Entonces nosotros debemos ser responsables, un cristiano debe ser responsable, debe ser puntual. Se le delega una responsabilidad, debe de asumirla con madurez e ir al frente a lo que se le ha entregado, porque tiene algo que ver con lo que tú acabas de decir. Se te entrega una responsabilidad, pero no es que vas a olvidar a tu familia, es que te vas a enfocar, saberte cómo organizarte para tú hacer lo que tienes, lo que es del Señor, y también tu hogar, tu familia, tus hijos. Entonces no debe de ser responsable. Exacto, sí, eso es verdad. Eso es verdad y disculpa ahí, Dios mío, yo tengo testimonio, el Señor me está hablando a mí. No, ¿usted sabe por qué? Porque mire, yo tenía una falla todo el tiempo en el Evangelio. ¿Y sabe cuál es esa falla? La impuntualidad. Mire, yo soy grave, yo llegué temprano, mire, Dios es que me llevó. Porque yo siempre, aún en el culto, mire, siempre, eso no es de ahorita, y siempre me llamaban la atención por eso. Me llamaban la atención, ¿por qué? Porque yo siempre, me decían una hora es a las 7, entonces yo llegué a las 7:30. Porque yo cuando veía que eran las 6:58 me voy a bañar. No, entonces tenemos que ser responsables, como está diciendo la manita Caterina. De repente a veces yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero oye, falta responsabilidad. Y no, pues yo siento, Dios a mí me habla, porque imagínate, ve cómo es el primero. Entonces yo de verdad hay que ser responsable, así que seamos responsables. Ajá. Bueno, yo también tengo una, y es que un cristiano, la manita que terminé hace rato tocar el tema de la oración, ¿verdad? Y yo puse aquí, ¿verdad? Algo más amplio en cuanto a eso,
y es nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? Yo pienso que un cristiano no puede dejar pasar por alto su intimidad con Dios, porque, a ver, muchas veces nosotros pensamos que intimidad con Dios es que en la iglesia hagan un ayuno, en la iglesia hagan una vigilia, en la iglesia hagan cualquier tipo de oración o de búsqueda, y eso es bueno, eso se tiene que hacer, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que buscar el rostro de Dios, pero tu intimidad con Dios, ¿cómo debes? No podemos dejar pasar por alto eso. A veces nos dice, no, es que estoy así, estoy desanimado, estoy cabizbajo, no quiero ir a la iglesia, pero ¿sabe por qué? Porque muchas veces nuestra intimidad con Dios no existe. Cuando tú adoras a Dios, mira, de verdad, porque a veces la gente se enfoca, nosotros somos los que nos hacemos, como se dice, los muros mentales. Nosotros pensamos como que, porque una vez yo también creía así, una oración de Luis Aini hace mucho antes, yo era, de repente le sacaba una cartilla a Dios de peticiones, Señor mira Venezuela, Señor mira a los enfermos, Señor mira a los presos, y yo creía que mientras más peticiones yo agregaba en mi oración, Dios me veía con agrado, y yo, mire, esto se lo digo en serio, yo no oraba por mí, yo oraba por todo el mundo menos por mí, yo oraba por todo el mundo y ponía lo mío, eso ni de verdad no le pedí eso a Dios, como que Dios, yo estoy a tu cuidado, y yo oraba por los demás, y yo sé que hay que orar por los demás, pero el Señor me hizo entender que nosotros no es que somos prioridad, pero nosotros tenemos que aprender a orar, ¿verdad? Y a tener una intimidad con el Señor, porque sí tenemos que orar por las demás cosas, pero qué bueno es tú contarle de tu vida a Dios, así como tú tienes un amigo y tú dices, oye, me pasó esto, oye, venía en el carro y me caí, oye, tal cosa, mira, oye, me pasó esto, me sentí tentada, me sentí así, eso que muchas veces nosotros buscamos es a una persona para contárselo, cuénteselo a Dios. Señor, Padre, usted es el que sabe cómo yo me siento. Usted es el que sabe, oye, Padre, míralo, de repente, Señor, tú me pusiste esta prueba, pero yo estoy dudando, yo no te estoy creyendo, ayúdame a creer. Entonces, cuando tú empiezas a expresar esas palabras a Dios, cuando tú le haces a Dios parte de tu vida, esa intimidad, mire, eso te va a bendecir tanto, de verdad, te va a enriquecer tanto espiritualmente. Entonces yo digo que un cristiano no puede dejar pasar por alto su intimidad con Dios, porque yo sé que es así, hay un proceso de uno entender eso, porque no es como que, ay no, la hermana me habló, ya yo entendí lo que es la intimidad con Dios, no. Cada quien tiene y va a pasar por allí, pero es bueno que nosotros abramos los ojos, Señor, ayúdame a tener esa intimidad contigo. Yo le digo, en el principio, cuando yo comencé en el camino del Señor, primero, porque todo es un aprendizaje, yo no sabía orar bajo, yo oraba y oraba altísimo, yo tenía que escucharme en la oración, porque si no sentía que yo no oraba, pues eso de orar, eso así, yo no sabía orar, y yo sentía que el que oraba así, ay no, ese hermano no quiere ni orar, no quiere ni abrir la boca. Y yo me acuerdo que aún llegué a un lugar donde no se podía, en un centro de ayuno, y yo tenía que orar bajo porque los demás estaban ahí ayunando, también tenían que orar, pues. Y yo quería orar a voz en cuello. Entonces, nosotros tenemos que entender que un respeto, yo en ese momento yo no entendía porque, y yo pensaba que la gente, yo escuchaba que decía, no, yo voy en el bus y yo voy hablando con Dios, yo voy al mercado y yo voy hablando con Dios. Y yo escuchaba eso y decía, eso es mentira. ¿Por qué? Porque le voy a explicar algo. Yo no diferenciaba la intimidad, o sea, yo la intimidad con Dios, yo la ponía, yo tenía así el tema de la oración y la intimidad. Entonces yo creía que orar había que arrodillarse y orar, y ahí es donde Dios veía que era oración. Porque si yo andaba por el mercado y yo decía, Padre, gracias a Dios, eso Dios no lo veía como oración. O sea, yo entendía así. Entonces yo luego comprendí y el Señor me hizo vivirlo. O sea, como que yo estoy contigo. O sea, yo no nada más estoy contigo cuando tú te arrodillas. Yo estoy contigo en todo el tiempo. Y tú abres tu boca y ahí yo estoy. Y yo te escucho. Entonces, cuando yo entendí eso, oye, una paz, un remedio, un alivio, entonces yo te recomiendo no pasar por alto tu intimidad con Dios, de verdad. Pídele al Señor, y si no sabe lo que es, Señor, yo quiero tener una intimidad contigo, quiero relacionarme contigo, que yo me sienta de verdad satisfecha, porque es así, a veces oramos y nos sentimos, o sea, hay oraciones que de repente tú eres quebrantado y tú, ay, Señor, quieres seguir orando, pero hay momentos donde tú sientes, oraste por orar. Entonces, no, cuando tú aprendes a tener esa intimidad con Dios, eso va a ser lo mejor y no vas a querer despegarte de allí. Entonces, bueno, es mi consejo. ¿La hermana Caterina? No, es muy cierto, hermana. Bueno, cosa que un cristiano no puede pasar por alto, el ayunar. Uh-huh. El ayunar es un punto clave del cristiano. Donde el ayuno te permite fortalecerte en el Señor, porque vas, como diría, quitando de ti
te ayuda a fortalecer, a quitar eso Esos que se te deseos, hace, que se te hace a ti a veces como duro. O sea, sí. tengo, por ejemplo, un vicio, tengo un vicio de repente en la televisión, y yo lo veo como que eso no es algo que me quita tiempo a mí con Dios, estar todo el día pegada a un celular, a un televisor, y entonces no le dedico tiempo al Señor. Entonces quiero buscar intimidad con Dios, pero no dispongo. Entonces yo tengo que ayunar, meter mi carne, sujetarse, que yo estoy haciendo un propósito de que yo tengo que dejar eso. Entonces un cristiano siempre tiene que estar ahí, velando, cuidando y estando ahí, como dice, siendo ferviente en la oración, y meditando para estar fortalecido cuando esté en el ayuno. Sí, sí, amén. Que Dios bendiga a mi hermanita Caterina. Ve algo con respecto a eso del ayuno. Ya va, mira, que cuando se tiene más tiempo en el evangelio, siempre tienes cosas. No, pero tú sabes por qué esto. Mira, te voy a decir por qué. Porque, fuera del ayuno de que hay que ayunar, yo necesito ayuno. Mira, no, tú sabes por qué porque hoy en día el ayuno y se ha dañado el concepto del ayuno. El ayuno dice que es abstenerse de alimentos, o sea, por eso dejar de comer, pues por eso cuando a ti te dicen, te van a hacer un examen, te dicen, vente en ayuno, o sea, no comas nada. Si no te dicen, no, vente comido, ¿verdad? O sea, dicen, vente en ayuna. ¿Por qué? Porque ese es el ayuno, dejar de comer. Hoy en día se ha cambiado ese concepto para muchos, ¿y qué hacen? Que yo hago un ayuno de frutas, entonces yo no como carne, no como pollo, pero como canguro, como naranja, Entonces, discúlpeme, yo sé que de repente ese es un ayuno que usted está entendiendo, porque tú sabes cuál es el nombre que le dan, el ayuno de Daniel. Y Daniel no andaba en ayuno, Daniel andaba comiendo, lo que pasa es que él comía legumbres, él comía vegetales, no era como se dice, lo que uno entiende como vegetariano, no comía carne como comía el rey, pero eso no era que él andaba en dieta, ni él andaba en ayuno, eso era que él, era un estilo de comida, era como decir que él comía sano, por decirte algo así. Entonces la gente lo toma de que andaba en ayuno, Daniel no andaba en ayuno, Daniel cuando ayunaba dejaba de comer, dice que no comía ni bebía, entonces la gente cambia las cosas, sí, y que estaba ayunando, no, él comía, esa era su comida no pesada, comida, ¿me entiendes? Sana. Y hoy en día la gente que no, que ayuno de Daniel, y entonces yo hago un ayuno de mediodía y me harto a fruta. ¿Usted cree que eso es un ayuno, mi hermano? Eso no es un ayuno nada. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo ningún tipo de sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El ayuno se basa en el sacrificio, o sea, porque es algo que tu cuerpo anhela y desea, y tú le estás diciendo a tu cuerpo no para decirle a Dios que sí. Entonces ese es el ayuno. ¿Y qué pasa? Que uno le está cambiando el concepto. Entonces no pasemos por alto el ayuno, y es el verdadero ayuno, porque de verdad que hay un arrepentimiento en nosotros, pues, porque imagínense haciendo un ayuno que hoy han sacado ayuno de todo. Yo entiendo que tú hagas un detox de las redes sociales, del teléfono, porque la gente también eso lo llama ayuno de teléfono. No, pero ya eso es algo que últimamente ya... Mire, yo sé que la gente que está ahí ha escuchado eso. Yo sé, mira, ayuno de teléfono. ¿Cómo que ayuno de teléfono? Sí, tú puedes dejar, ¿verdad? Para de usar, oye, de repente hoy voy a hacer, voy a abstenerme de utilizar el teléfono, no voy a utilizar. Entonces, de repente, lo que conocen como un ayuno de teléfono, pero que eso no, o sea, no es así. No, cambiamos los conceptos. No debe ser así. Lo que pasa es que yo me paré de usar, voy a parar de usar el celular hoy. Ok, hasta tal tiempo, ok, pero yo no puedo decir que no, ese es un ayuno de teléfono. No, este es un ayuno, de verdad, por eso lo digo, que lo que pasa es que es así. Lo llevo, o sea, como decirlo así, por encima, en el sentido de un teléfono, pero a raíz, en el teléfono tú no ves cosas buenas y ves cosas malas. Y está el que está enviciado de repente hasta en la pornografía. ¿Estás entendiendo? Entonces, se sujeta a que el teléfono... No, pero yo me refiero a esta parte, te explico, porque tú sabes que hay gente que como sabe que está ambicioso, no de repente ni viendo nada malo, no que pasan todo el día en el teléfono. Todo el día TikTok, entonces ¿qué dicen? Como que no, voy a hacer un ayuno como de un día, no voy a usar el celular. Entonces, si tiene, pues no utilizan el celular, es un sacrificio. O sea, sí es un sacrificio, pero que no podemos decirle, dar el nombre de ayuno. O sea, ese no es el ayuno. ¿Quién dijo? Entonces nosotros le damos ese nombre, ayuno de teléfono. Yo he escuchado, yo sé que usted ha escuchado. Entonces la gente, no, ayuno de todo, ¿no? Un ayuno de no sé qué. O sea, no. Eso no es así que tú, igual eso es ayuno intermitente. Pues lo que llaman a la gente para rebajar. O sea, que tú pasas unas horas sin comer, las otras comen. Pero no, el cristiano es más terrible, comen dentro del ayuno. Entonces nos cambiemos esos malos hábitos y no pasemos por alto el verdadero ayuno. Bueno, yo también tengo algo aquí, no sé cuántos minutos llevamos, pero Y es que un cristiano no puede pasar por alto el amor propio. El amor propio, ¿por qué? Porque hay personas que nos enfocamos más en dar a otro, de verdad, entregarnos por entero por otro, y nos descuidamos nosotros mismos.
Y esto va para hombre y para mujer, porque muchas veces vemos que la mujer es la que más se ama y el hombre se descuida. El hombre no, así no. Es para después. Claro, pero hay hombres que no, hay hombres que se cuidan y la mujer la dejan para después. Entonces, por eso digo, tanto para hombres como para mujeres. Entonces debemos de saber que debemos de tener amor propio. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, antes de tú amar a tu prójimo, tú te tienes que amar tú. Dice, como a ti mismo. O sea, como tú te amas. ¿Por qué hay personas que odian a mucha gente? Porque no se aman ellos mismos. Sienten rabia hacia ellos mismos, ¿me entiendes? De verdad, en una indiferencia hacia ellos mismos. Entonces, por eso tienden a ser indiferentes a los demás. Pero cuando tú te amas, tú aprendes aún, de verdad, aunque nos tocan personas difíciles, uno aprende a sobrellevarlas. Porque yo me amo. Por ejemplo, es así. Es como cuando a una persona le diagnostican, la persona para poder cuidarse le tienen que diagnosticar una enfermedad. Por ejemplo, tú ves que una persona dice, no, eres diabético, no puedes comer azúcar. Entonces ahí es donde la persona empieza a cuidarse. ¿Por qué no te cuidas? Si sabes que el azúcar hace daño, ¿por qué tú no te cuidas sin decirte un mal diagnóstico? Pero uno espera que le digan algo malo. Oye, no puedes hacer tal cosa. Entonces ahí es que la gente, o no te puedes agarrar rabia, entonces ahí es donde la gente busca. O sea, tú no tienes que esperar que te den un mal diagnóstico para que tú empieces a vivir, ¿no? Nosotros tenemos que amarnos. Oye, yo no voy a tratar de, si de repente he dividido a mi familia porque soy peleona, voy a dejar de pelear. Voy a poner de mi parte. De repente no va a ser fácil. De repente si peleabas 10 veces, comienza peleando 8 veces. De repente reduces 2 peleas. Y después reduces otras 2 más. Y cuando te das de cuenta, oye, ya no peleo. Oye, que Dios hizo la obra. ¿Por qué? Porque es así, pero a veces no nos amamos. O sea, nos preocupamos más por los demás. Y esto va de verdad en muchas áreas. A veces aún en el cuidado personal, las personas, usted ve que tienen cuidado por los hijos, por el esposo, por la esposa o por la casa. Personas que yo he visto, mire, que tienen una casa espectacular y las personas usted la ve y parecen un indigente. De verdad. No sin por ofender decir, sin ofender. Claro, o sea que tú ves que es una persona que tú dices, oye, y no es que, no, pero está bien porque fulano no tiene su casa. Está excelente. Pero oye, tú no puedes descuidarte, ¿no? Porque, si, un ejemplo, Cristo viene hoy y te fuiste. No, pero en serio. O sea, la persona, imagínate, de verdad, la casa que tú te esmeraste, te fuiste, ¿qué disfrutaste tú? Nada. Pero, de repente porque es así, hay gente que como anda mal vestido, entonces llega a un lugar donde alguien está bien vestido, se siente mal. No, de repente tú has tenido la oportunidad y no lo haces porque te has ocupado más en otras cosas. Entonces debemos de aprender a tener amor propio, a amarnos, de verdad. No es que nosotros somos la prioridad, porque hay una cosa en el mundo que anda por ahí, que la gente, ¿cómo es que yo estoy puesta para mí? Usted no es del mundo, usted no tiene... Uno tiene que estar puesto para Dios. El hecho de que tú te pongas para Dios, tú vas a aprender a cuidar tanto a ti como a los tuyos. Cuando tú pones en prioridad a Dios. Porque es así, tú vas a valorar lo que Dios creó. Y Dios te creó a ti, entonces tú vas a aprender a valorar. Pero la gente hoy en día no, yo estoy puesta para mí y los demás que sufran. Los demás, ¿cómo es que dicen por ahí? La queso, ¿cómo es que dicen? Y la que soporte. Pero ¿cómo es que? ¿Yo soy qué? Dicen algo así como que yo soy yo y la que no puede, ¿no? Que soporte, algo así, Porque, la gente, o sea, es como que, yo sé que la gente lo dice por de repente un dicho, por de repente seguir lo que está en el Instagram, en las redes, pero es algo que si nosotros lo ponemos en nuestro corazón nos daña, porque es como que, yo sé que no debemos, o sea, no dependemos ni de los demás, pero yo debo de aprender a amarme, no por eso yo me voy a poner como que yo soy la última Pepsi Cola, de mí dependen todos, no, de mí no dependen todos dependemos de Dios. Entonces cuando aprendemos a ser humildes, oye, de verdad, yo digo, puedo decir que Dios nos ve con agrado, porque es que la palabra dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Ahora, pero si tú eres humilde, dice que Dios hasta te atiende. Imagínate lo que hace Dios cuando eres humilde. Entonces aprendamos, ¿verdad?, a amarnos a nosotros mismos, porque amándonos nosotros vamos a aprender a amar a las demás personas. Imagínense, oye, qué bonito es que yo me ame y que yo pueda tener una buena relación con mi familia. Pero como yo no me amo, no me interesa lo que ustedes digan. Y esas son actitudes de una persona rebelde, que no se ama. Una persona que se ama va a aprender a cuidarse. Si yo no puedo ser así, porque eso va a estar afectando de repente a mi prójimo, ¿me entiendes? Entonces ahí, cuando uno toma cuidado, eso es amor propio. Entonces no dejemos pasar por alto eso. Una más. Amarse. ¿Tienes otra después de eso? No, tienes. El amarse, bueno, quiero contar algo ahí en esa parte que va a decir el amor propio, es el no descuidarse, ¿sabes? No descuidarse como cristiano. O sea, yo le sirvo a Cristo, pero no por yo servirle a Cristo, yo tengo que andar dando lástima, no.
Nosotros somos hijos de Dios, ¿entiendes? Y si nosotros, es como decir, como te acabas de decir, tenemos que estar preparados. Si viene el Señor, entonces tú tienes que estar, por no más decirlo, no sé si es una mala palabra, sin ofender, por decirlo así, una persona está en un estado, de verdad, un estado de fatal, deterioro. Sí. Una persona que no se peina, no se echa colonia, no se asea, no, porque es que Dios no, es que eso no parece tampoco. Pero y discúlpame ahí ahora que toque ese tema, eso es verdad. Miren, yo he visto, y me disculpan mis hermanas en Cristo, pero tengo que hablarlo. Vean, yo he visto hermanitas que usted las ve, somos conservadoras, yo por ser conservadora, no por eso no puedo ir a un salón a que me arreglen las uñas, los pies, las manos. Mira, yo he visto unas hermanas con unas uñas como de este tamaño. Eso se ve feo, eso se ve horrible. Porque si tú no te pintas uñas, pero oye, córtate esas uñas porque de verdad, o sea, uno lo ve de esta manera, pero eso se ve feo. Eso, imagínate que tú medio muevas el pie y patees un hermano pues. No, y esa entra en amor propio. Claro, eso no está bien. Cuidar, imagínate, y más que todo pasa así, porque a veces la mujer se casa y se descuida. A veces la mujer se mantiene, y cuando se casa, como ya tengo el marido. Que el marido lo que va a dejar de quererte, va a verte y no va a querer ni verte. Cuando te voltea, va a voltear para otro lado porque no tiene ese deseo por ti, porque, oye, aquella mujer de repente bonita, y no estamos hablando ni de físico, de que no, sino de que de repente era una mujer que tenía cuidado de ti misma y después que te descuidaste, se te olvidó aquel cuidado. Exacto, es así. Bueno, una de las cosas, y ya la última, y cierro con esta, que un cristiano no puede pasar por alto es su llamado. El cristiano no debe de olvidar a qué él fue llamado, porque muchas veces cuando entrega el ministerio, ¿verdad? La persona se sobreleva y olvida a qué Dios lo llamó. Entonces un cristiano debe a qué fue llamado, a servir y a estar velando por el hermano. No puede descuidar al hermano si el hermano no fue a la iglesia, porque no se está congregando. Siempre, no verlo como una molestia, porque siempre hay personas que necesitan esa palabra de aliento. Hay veces que ni nosotros mismos somos de repente los causantes del dolor o de que porque el hermano se fue de la congregación, y nosotros debemos de sentir la ausencia del hermano, ¿verdad? Nosotros no porque yo ya tengo un ministerio, por así decirlo, sea danzarina, entonces yo no me voy a involucrar en eso porque no son mis asuntos. O yo sea otro cargo. Maestro de niños. Maestro de niños. Entonces, no, yo me tengo que buscar por los niños y preocuparme por mí, o sea, por mi salvación. Yo tengo que estar, velando por mi salvación y no descuidarme, pero entre todas las cosas, saber que tengo un llamado y que, como lo dice la palabra, de amar al prójimo, yo debo de velar por mi hermano, ¿verdad? Y siempre estar dispuesto para la obra del Señor. Que aunque yo esté encima, siempre esté abajo. ¿Por qué? Porque de ahí el Señor es que me va a mí a poner en alto. Y no por yo estar alto, sea yo una persona que una persona que cause dolor en una persona, ¿sabes? Porque de repente con mis acciones, mi altivez, mis actitudes, hagan que esa persona... Es que yo pienso que cuando Dios honra a una persona que lo pone en alto, es porque esa persona tiene un corazón humilde. Y esa persona, aunque esté allá, no es de allá, por decir algo así, porque sabe que ese es el corazón que Dios exalta, aquella persona que se humilla, porque no es como aquel que es altivo, ay, estoy aquí, yo soy la última. Siempre hay uno que se monta. Mayormente la persona que Dios honra es porque esa persona honra a Dios, o sea, pone a Dios de primero. Entonces, seamos esa persona que estemos allí sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad con un corazón dispuesto a amar al prójimo. Bueno, yo tengo una para cerrar, de verdad que esta no lo había dicho, se me ha pasado por alto, pero tengo otras, pero eso será para otro podcast, pero esta es muy importante, que es, nosotros no podemos pasar por alto el conectar como hermanos y amigos, y le voy a explicar esto, escuche bien, hay nosotros hoy en día pasa algo en las iglesias, y es que nosotros vamos a los cultos, son las 2 o 3 horas de culto, y nos vamos para nuestras casas, y no nos relacionamos como hermanos, porque no es nada más como que, ay hermano, ¿cómo tú estás? Ajá, bien, ok, chao. No, eso no es relacionarse. Mire, yo le digo una cosa, así la gente diga y habla y dice, no, esos hermanos son, porque pasa así que cuando hay 2 hermanos que se juntan mucho, no, esos andan en un chisme, no importa, que la gente diga lo que quiera, porque a la gente no le gusta la unidad. Y le voy a decir algo, la iglesia debe de unirse. Qué bueno es que, oye, los hermanos están en la casa de hermana Caterina, en la casa de hermana Luisaina, haciendo una comida, están compartiendo, y fueron allá, y fueron a de repente orar juntos, porque salió eso de allí. ¿Qué pasa? No hay que esperar que de repente eso salga de la iglesia. Y le digo esto, conviví como hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha convertido así, de que las iglesias como que vamos, y todo el mundo para su casa, como que ya, o sea, no nos vemos, hasta ahí, y no, yo pienso que nosotros hemos de relacionarnos, porque, o sea, eso se ve feo. A veces yo veo que de repente pasa así, vamos a hacer un compartir en la iglesia y la gente no quiere ni hacer el compartir.
ahí se demuestra que no estamos conviviendo como hermanos. Porque si yo, oye, que tú no ves, yo lo digo así, uno más que todo eso pasa en los jóvenes, siempre cuando el muchacho vive haciendo pautas y fiestas que nunca hace, pero tú ves que, ay, bueno, vamos a hacer tal cosa, y esto y lo otro, uno busca de cómo relacionarse para pasar un momento agradable. Eso no se ve hoy en día la gente, y la gente grande menos. Eso la gente no, es como que, o de repente es porque la gente pone a pensar, no, yo no voy a compartir con fulano, yo no voy a compartir con perencejo, entonces no, ese orgullo debemos de romperlo, señores, y ayúdanos, porque nosotros, como dicen, no somos moneditas de oro para caerle bien a nadie, entonces sabemos que hay hermanos que hay que sobrellevar, hay hermanos con nosotros llevamos finos, pero hay hermanos que hay que sobrellevarlos, porque son muchas veces cargas, porque no somos del todo compatibles, entonces hay que aprender a amarnos, y cómo conviviendo, nosotros tenemos que aprender a convivir, de verdad, porque muchas veces, ay, es como se dice, no, yo ya tuve el culto y me voy y listo, no es así. Debemos de aprender a convivir. Porque muchas veces pasan por las apariencias, como te acabas de decir. Si no compartimos y yo simplemente te veo, de repente tú llegas con una cara de preocupación y yo lo veo con una cara de que no me quieres tratar o que no me quieres hablar o que la hermana anda. Entonces eso trae disgusto y es siempre importante como saber cómo está el hermano, o sea, la después saber cómo está, si está bien, si siempre estar ahí de apoyo, pues, está bien eso. No, sí, yo digo, o sea, porque es así, imagínese, y eso pasa, que de repente está una gente afuera y te dice, ay, tú, yo he visto ese tipo de testimonio que la gente así, oye, pero fulano se congrega en tu iglesia, tú no hablas, ay, no, yo no hablo con fulano. Y yo digo, son gente que congrega en la misma iglesia y no se habla, ¿no? Porque no, de verdad, entonces, oye, es algo que uno se sorprende porque de repente tú no seas amigo íntimo, pero tiene que haber un relacionamiento, ¿verdad? Tiene que haber una amistad, haber un trato. Entonces nosotros tenemos que, porque ve, la carne es la que va a querer poner indiferencia. Eso va a existir, eso no es que nosotros somos perfectos y yo soy el más ungido y el que más me relaciono con los hermanos, no. Siempre va a haber alguien que nos va a caer no muy bien. Entonces, cuando veamos esas pruebitas, tratemos de ver cómo rompemos con eso, porque esas cosas son unas que muchas veces nos apartan del Señor. Por ahí hay una palabra que, y te lo voy a recomendar. Aquí en un podcast estamos recomendando otro podcast, pero eso lo voy a recomendar porque esto es una bendición. Mira, hay un podcast que se llama Volviendo a la Esencia, de Bae Podcast, que sale, el hombre se llama Sebastián Frank, son una pareja, Sebastián Frank y Andrew Frank, que es Andrea Frank, ¿verdad? Ellos hacen un podcast y hablan de la palabra de Dios. Mira, y esta semana hicieron un podcast acerca de cómo vencer la tibieza espiritual. Mira, pero esa gente habló de una palabra de Sodoma, cuando Lot y Abraham, mira, pero hablaron de una manera que mis ojos fueron abiertos y dije, Dios mío, o sea, hay cosas que uno lee y uno no sabe que eso está ahí. Y yo digo, es algo que de verdad, o sea, cuando uno comprende la escritura y por eso es necesario comprender la palabra. Y el que de verdad quiera, mira, es una bendición esa palabra, porque es así. Ellos hablaban de cuando Lot acercó sé que Lot y Abraham vivían juntos y tenían mucha riqueza. Y llegó un día donde empezaron sus pastores, los que cuidaban sus ovejas, a reñir, a pelearse. Entonces ellos buscaron de separarse. Y dice que Lot buscó el lugar más bonito. Pero dice que de ese lugar más bonito que él buscó, dice que él no dijo, se mudó a Sodoma. La palabra no dice que extendió sus tiendas hasta Sodoma. O sea, antes no era que yo construía un castillo, no, la gente vivía en tiendas, entonces ellos ponían con esas carpas y dice que eran tantas porque el hombre era muy rico, entonces dice que llegaron hasta Sodoma, o sea, no entraron a Sodoma, pero llegaron, aquella un montón de carpas llegó hasta Sodoma. Imagínense que vea, y luego cuando vemos que al capítulo más adelante que dice cuando pasa lo de Sodoma, cuando iba a ser destruido, ya Lot no dice que estaba hasta Sodoma, dice que ya vivía en Sodoma. Y sabe que ellos daban a entender allí que a veces nosotros, cuando estamos tibios espiritualmente, no nos damos de cuenta de que estamos tibios. Y nos vamos acercando cada día más al pecado y a lo malo. Porque así, Sodoma era un lugar de corrupción, era un lugar donde el pecado abundaba. Y si nosotros lo traemos a este tiempo, muchas veces el mundo está allí. Y nosotros muchas veces, en vez de buscar a Dios, nos vamos acercando más al mundo. Porque Lot, ¿cómo comenzó? Poniendo tiendas. Y dice que fue extendiendo, era como decir una tienda y otra, y cuando se fue a dar de cuenta, ya estaba en Sodoma. O sea, así muchas veces nosotros normalizamos el pecado en nuestras vidas. Ay, no, esto no es pecado, esto no está mal, esto no está mal. Y cuando nos damos de cuenta, ya estamos en pecado, ya estamos cayendo. Entonces, demos de cuenta de verdad de eso. Yo les recomiendo ese podcast, Volviendo a la Esencia se llama, así que bueno, bueno, Dios les bendiga, de verdad, esperamos esto pueda bendecir su vida. Y si usted tiene algo que añadir y decir, mira, un cristiano no puede pasar por alto esto, yo tenía aquí una que no nombré, pero será para otro podcast. Pero de verdad, bueno, que Dios bendiga a mi hermanita Caterina, amén, y que podamos
lo que estamos allí de habilucho, pongamos por obra, oye, esto yo no estoy dando pasar por alto, lo voy a poner por obra. Ajá, ¿qué consejo le da a la hermanita Caterina aquí al pueblo? No, que sigamos firmes en la palabra de Dios, siempre buscando su llenura, su presencia, y Él va a seguir añadiendo cosas. Yo no tengo muy poco tiempo en el Evangelio, y entonces realmente estoy aprendiendo cada día más de la palabra, y así mismo un consejo para ustedes: sigan buscando, sigan leyendo escritura, sigan aprendiendo cosas nuevas, y si hay algo que hayamos dicho, ahí en los comentarios pueden dejar pueden compartir su opinión con nosotros, y estaremos leyendo también. Sí, así que bueno. Muchas gracias. Y también algo que son, pues ya saben, nosotros somos un nuevo canal. No tenemos 500,000 seguidores, pero somos un nuevo canal y usted se puede suscribir. Con la ayuda de usted, nosotros, mire, el Señor sigue haciendo, podemos llegar a muchas más personas, de verdad, porque el hecho de esta radio es extender el Evangelio, de verdad, llevar la palabra. En este momento estamos necesitando el apoyo de ustedes como iglesia, ¿verdad? Pero no, la idea es llegar a muchas más personas con la palabra de Dios, porque esto es como se dice un abre boca, pero yo sé que Dios va a empezar a entender lo que Dios va a hacer, amén. Así que sé parte de esta bendición, suscríbete y bueno, no deje de darle like. Así que bueno, Dios te bendiga y Dios te guarde, amén. Chao, chao.